Muchas gracias a todos los asistentes por conectarse esta noche. Muchísimas gracias también a la psicóloga Wendy Cabral por formar parte de esta sesión, por aceptar la invitación. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante, ha adquirido relevancia a nivel mundial, el estrés y la ansiedad, pero lo vamos a ver como enemigos silenciosos del envejecimiento. Hay que entender que el estrés, la ansiedad y la salud mental han tomado un papel importante en el abordaje de la salud. Desde la época de la pandemia hemos hablado mucho sobre este tema. Lo hemos visto en contextos específicos como el contexto sanitario y el contexto laboral. Sin embargo, hoy lo vamos a ver desde este proceso que es el envejecimiento y la etapa de la vejez, cómo se reflejan y cómo influye en nuestra relación con el entorno y la sociedad. Muy bien. Mm, Muy bien. Hay que pensar el estrés como esta enfermedad, esta situación que puede afectar nuestra calidad de vida, pero no solo lo afecta en un pequeño momento. Vamos a ver después que cuando es un efecto sostenido, cuando es un malestar constante, puede afectar cómo transcurre incluso nuestro ciclo de vida. Y esto puede repercutir al final, sobre todo en esto que se va presentando a nivel individual y a nivel grupal. ¿Qué? ¿Qué hay que entender como el estrés? El estrés es un sistema de alerta. Es un sistema de alerta que es un estado de respuesta ante situaciones demandantes y una respuesta fisiológica. Son cambios físicos en el cuerpo combinados con una respuesta emocional. Wendy, ¿qué nos podrías agregar al respecto como esta parte del estrés? Bueno, primero que nada, buenas noches a todos. Un placer estar aquí, muy agradecida. Y justo venía pensando, ¿no? Cómo me gustaría iniciar la sesión. Y me quedo pensando que el estrés, pues de alguna manera ha existido siempre, pero no es lo mismo una persona que cuando no existía la luz eléctrica, salía de su casa, no sé, que tenían que ir al baño, cuando los baños estaban afuera, en un hoyo, y te tenías que cuidar de que no te saliera la serpiente, el alacrán, la víbora, qué sé yo, a el estrés de ahora, ¿no? Creo que la tecnología, si bien es un factor que ha ayudado mucho, pero también es un agente estresor. Entonces, creo que es importante que cuando estamos cerca de una persona, sea como familiar, como una relación profesional, y nos habla de que me estoy sintiendo estresado, o nosotros los profesionales de la salud, pues es eso, ¿no? Que partimos siempre del contexto de la persona. ¿Cuáles son esos agentes que detonan a su nivel fisiológico, según la edad, sus circunstancias, cómo es su sistema de alerta? Y bueno, definitivamente las respuestas que va a tener es en mayor medida en su aparato psíquico, las personas resilientes, aquellas que son más asertivas en sus formas de reaccionar, aquellas, por ejemplo, que a nivel fisiológico se permiten la respiración. Entonces, creo que es importante que yo invitaría al foro que se está conectando y a los que ya están aquí presentes, que ubiquemos en qué etapa de nuestra vida estamos, cuál es nuestra historia, digamos, nuestro bagaje social, cultural, profesional, económico, familiar, que son agentes a nuestro favor para mantener una salud mental o son agentes estresores. En la práctica clínica que yo tengo, muchas veces el agente estresor es la misma familia, ¿no? Y no es el león, no es el trabajo, no es el jefe, a veces es la misma familia que entonces, bueno, surgen grandes preguntas en torno a esto, ¿no? Que el estrés, si bien es la enfermedad actual, la enfermedad en moda, pero también a mí me parece que es una condición que nos invita mucho al autoconocimiento, una persona que se conoce más, que sabe qué le detona, cuándo, en qué momento, incluso lo puede anticipar y prevenir. Así que creo que va muy de la mano con una inteligencia emocional y psicológica. Bueno, muy buenas primeras palabras para empezar. De hecho, estoy completamente de acuerdo con esto y lo vamos a ir abordando poco a poco. Y lo vamos a ir abordando poco a poco porque has mencionado muchísimos puntos importantes relacionados
con esta situación. Justo creo que hemos visto al estrés como esta parte de síntomas muy característicos, ¿no? Conocemos que, por ejemplo, algunos signos tienen que ver con esta tensión muscular, ¿no? A lo mejor tuvimos un día de muchos pendientes, de muchas cosas que teníamos que hacer, y esto fue generando poco a poco una tensión muscular, un dolor de cabeza por estar en el siguiente paso, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? También, por ejemplo, en ocasiones a algunas personas les genera una respiración corta y rápida por esta misma necesidad de tener que consumir más, de metabolizar más rápido o de consumir más rápido nutrientes para poder realizar sus actividades. Algunas personas tienden a irritarse, a irritarse y que sea difícil para ellos concentrarse e incluso pueden tener un malestar estomacal y un aislamiento social. Pero yo considero que también el estrés se puede ver de muchísimas otras maneras. O sea, estos son síntomas comunes, pero también el estrés puede verse, por ejemplo, ante em, personas que, por ejemplo, están enfrentando una situación demandante y que tienen que dejar y que al dejar de hacer o al dejar un estilo de vida que tenían antes, por ejemplo, el salir con los amigos, el acudir a un trabajo, el acudir al trabajo, el realizar alguna actividad de su gusto, comienzan a retraerse y deciden no realizarla por darle una mayor prioridad a esta parte de atender el estrés, a esta parte de atender la rutina o las actividades que son demandadas o esperadas de ellos. Y creo que esto es también un punto muy importante, porque en ocasiones el estrés no siempre lo vamos a poder identificar, y lo mencionaste ahorita. La inteligencia emocional no siempre es muy clara para todos, ¿no? No siempre se desarrolla. Y cuando empieza a presentarse este estrés, no sabemos cómo abordarlo, cómo mencionarlo, y nos comienza a consumir poco a poco dentro de nuestro día a día, ¿no? Que ya es cuando comienza a afectar no solo nuestra rutina, sino también nuestra salud. Así es. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la siguiente. Ok. Hay una vía muy interesante que de hecho la descubrí relativamente hace poco y fue gracias a Wendy, una parte fue esta parte de la conexión cerebro-intestino-esófago. Hemos hablado sobre esta parte de salud integral, salud holística. Y que es en este caso como todo está conectado. Y actualmente se ha comprobado que sí es cierto, ¿no? Estas tres vías no están separadas entre sí. El cerebro y el estómago tienen una vía rápida que se va a abordar también en sesiones posteriores, que es el nervio vago. El mensaje va de ida y vuelta. Si nuestra mente está estresada, el estómago lo siente. Si nuestro estómago está mal, nuestro ánimo decae. Yo creo que esto, por ejemplo, no sé qué, no, qué pudieras comentar al respecto, Wendy, algo que nos pudieras agregar a esta parte. Sí, pues recientemente, de unos años para acá, ya se habla, ¿no? Cómo el cerebro tiene, por supuesto, sus neuronas y tal, pero ahora también se sabe que el estómago tiene las neuronas. Entonces, en uno de los diálogos que yo he tenido con otro de los profesionales, un geriatra, que sé que va a estar con ustedes, Juan Pablo Ledesma, él decía que los mejores geriatras son los pediatras, ¿no? Porque saben que un niño que goza de buena salud desde el vientre de mamá a lo largo de la vida va a ser una persona saludable. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando un ser humano nace por una vía cesárea, está limitando en gran medida la salud intestinal que va a tener porque el canal de parto, el canal vaginal, cuando un bebé nace por esta vía, impregna todo su cuerpo de, de vitaminas, ahorita se me fue el nombre, Ok. aquello que se va se va a ir a su flora intestinal, a todo Ujú, lo que lo va a proteger, la primera vacuna, ¿no? Entonces, ok. creo que si partimos desde esto, que conocemos cómo nació una persona por vía cesárea, por parto vaginal, vamos a conocer cómo va a ser su relación del cerebro con el intestino a lo largo de la vida. Y de hecho también, algo que también hemos abordado recientemente y creo que podemos coincidir en esa parte es la nutrición, ¿no? O sea, hemos hablado de la nutrición ya no solo como esta parte de comer bien, sino también cómo el comer bien
tiene una relación directa con cómo nos sentimos y cómo también va desarrollándose y también se va modificando nuestro cerebro. Las dietas ultraprocesadas en etapas recientes, que yo creo que es la coquita, que yo creo que es algo de lo más continuo que he escuchado en consulta, la coquita, las frituras, todos estos alimentos que no siempre tienen un valor nutrimental adecuado para la persona, también generan cambios a nivel celular que a lo mejor nosotros no los distinguimos en ese momento, pero que posteriormente se reflejan en situaciones como esta, ¿no? Creo que es Sí, algo muy importante. y la forma de comer, también una persona que su dieta en gran medida son los ultraprocesados, también nos habla de su personalidad, de su estilo de vida, de sus hábitos. Entonces, una persona que siempre cuide su salud mental va a buscar tener salud de forma integral. Entonces, va a ser una persona que va a prestar atención en las elecciones diarias que hace como consumo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, también comemos como nos sentimos. Ok, a ver, ok, esa idea me gustó. ¿Podrías expandir un poquito al respecto de esa? Sí, claro, bueno, imagínense que todos vamos al supermercado, ¿no? Yo creo que Ujú, en un porcentaje u otro, todos en algún momento ujú. visitamos un supermercado. Yo los invito a que hagan este ejercicio de observar por unos minutos el carrito de la compra de una persona. Ok, Te vas a dar cuenta eh, y sin juzgar, ojo, sin juzgar, yo como les digo a mis hijos, no hablamos del cuerpo de los demás. Sin embargo, si tú observas que se compró un paquete de Coca-Colas o de refresco, a quien se está llevando, no sé, vegetales, frutas, verduras, está buscando un tapete para hacer yoga, se está llevando unas pesas o está alguien con la cajeta, la cajeta, la mermelada, el azúcar, las galletas, bla, bla, bla. Bien dice, ¿no? Que el súper tiene un pasillo de comida saludable. Entonces, ¿qué es el resto de los pasillos? ¿No? Entonces, de bueno, hecho. sí, creo que este es un ejercicio que también, por supuesto, podemos llevar a nuestra vida práctica, que antes de llegar a la caja, nos detengamos a observar nuestro consumo. ¿Qué es lo que predomina? La comida empaquetada, enlatada, que dices, ¿cómo es posible que me estoy llevando algo que caduca en 2 años? ¿No? El pan de caja, cuando yo era niña, lo dejabas ahí y a la semana, a los 6 días, ya estaba verde. Hoy dejas un paquete de caja de estos procesados, pueden pasar 2 meses y no le ha ocurrido nada. Entonces, bueno, una vez que observan su carrito, también se preguntan, ¿cómo estoy? ¿Estoy ansioso? ¿Estoy cansado? ¿Como por aburrimiento? ¿Como por ansiedad? ¿Como para evadir mi realidad? ¿Sí? Entonces, aunque finalmente termines comprando, son ejercicios que te llevan a un autoconocimiento, como les decía. Una persona va a ser capaz de regular sus niveles de estrés en medida que se conoce. Muy bien, ok. De hecho, muchas gracias. Sí, de hecho, este aporte es un punto muy valioso dentro de esta conversación. También en ocasiones, algo que se ha hablado mucho, pero que también tiene muchísima, tiene mucha, es real dentro de las familias, es que también estos hábitos se van transmitiendo. Muchas veces cuando vemos personas más grandes que están consumiendo productos que son eh, de bajo valor nutrimental, estos alimentos ultraprocesados, y que luego también lo están consumiendo hijos, nietos, sobrinos, personas más jóvenes. De algún lado viene también esta misma tradición de consumo. Y de esto también esto puede explicar por qué los problemas o situaciones como el estrés no solo se reflejan en cierto sector de la población, sino que también se reflejan en generaciones incluso aún más jóvenes de diferentes edades y no solo tiene que ver por una cuestión de percepción, sino que también tiene que ver por una cuestión de hábitos completamente. Creo que esto es algo importante que tenemos que abordar. Sí, Ahora, es que los perdón. abuelos,
no solo nos heredan, no sé, a veces el juego de copas o la foto familiar del día de Sí. su boda, o sea, las generaciones que nos anteceden Ujú. nos heredan sus creencias, sus hábitos, ¿no? Ujú. Claro. Y también algo que también, pues también nos heredan es su manera de ver el mundo. Estas ideas o estas creencias alrededor de ciertos temas también se transmiten de generación en generación y pueden explicar un poco esta parte de nuestro acercamiento, nuestro abordaje a la salud, ¿no? No, ya no hablemos como humanos, sino a veces incluso como parte de un grupo cultural, que es como esta manera de hacer frente al estrés, que es justo lo que vamos con nuestro siguiente tema. El estrés no solo se clasifica, no solo es estrés, se puede clasificar de diferentes maneras. Encontramos que, por ejemplo, el estrés agudo puede durar de unos segundos a unos minutos y es una respuesta inmediata a un estresor o a una situación. Por ejemplo, algún problema en el trabajo, un cambio, algo que nos acaban de decir o algún cambio importante que puede venir. Pero el estrés crónico puede acercarse a días o meses. Cuando este estrés de este pequeño momento se mantiene por un tiempo más extendido, es un estrés crónico, es sostenido y esto ya es cuando comienza a afectar nuestra salud. Y por un lado encontramos que somos más, lo acaban de mencionar Wendy ahorita, podemos ser más propensos a presentar estrés por nuestros hábitos, pero también por este mismo mecanismo de afrontamiento ante estas situaciones estamos consumiendo o estamos tomando conductas de riesgo que nos ponen en un mayor peligro ante alguna enfermedad o alguna situación que nos afecte. Wendy, ¿quieres comentar algo? ¿Quisieras Sí, agregar? es que imagínate, es un círculo vicioso en el que podemos estar, ¿no? El estrés en mi familia, mi trabajo y yo misma, lo propicio, pero Ujú. yo misma lo reitero. Y entonces, ¿en qué momento y cómo puedo empezar a salir de ese círculo vicioso y entrar en un círculo virtuoso? Ok. Claro, esa es la meta. De hecho, parte de estas intervenciones que se hacen desde psicología, incluso un poco como esta identificación desde gerontología, es salir, identificar estos elementos que generan estrés o que producen estrés para otras personas y poder atenderlos de manera oportuna, que esto es un punto central dentro del objetivo de la atención. Hay que entender que el estrés nunca viene por sí solo. Hay elementos que nos pueden disparar, ¿no? Esta situación. Por ejemplo, desde gerontología lo podemos ver de esta manera. Hay situaciones donde, por ejemplo, Pedro, que tenía 78 años, comenzó a presentar problemas de deterioro cognitivo, Alzheimer. Vamos poniendo un ejemplo específico, enfermedad de Alzheimer. Y su progresión fue tan marcada que ya la familia no se puede hacer cargo de él. Entonces, Pedro, por un lado, está enfrentando todos los cambios propios de la enfermedad, que pueden ser una situación estresante para él. Pero también está, por ejemplo, su esposa, Rosa, de 80. Si Rosa es la esposa y ella fue criada bajo esta idea de tengo que cuidar a mi esposo, tengo que cuidar a mi familia. Esa es mi labor principal. Si ella está presente bajo esta situación, comienza a presentar un estrés constante porque siente que lo tiene que hacer aunque no pueda, aunque esté cansada, aunque esté enferma, aunque todos los etcéteras que le podamos agregar, que son negativos para ella y que le están haciendo más daño que beneficio. Y por otro lado también está María. María es su hija de 50 años que está presentando una situación, que está estresada primero porque tiene que atender a sus papás, pero también tiene que atender a su familia, no tiene que atender al trabajo, tiene que considerar que ahora ella va a tener que pagar, por ejemplo, este nuevo lugar a donde van a enviar a su papá. Y además tiene que hacer frente con las opiniones que pueden tener los hermanos o que pueden tener otras personas allegadas a Pedro. Creo que el estrés, los disparadores siempre están ahí, pero creo que todos interactuamos de manera diferente con ellos. Eh, ¿qué nos puedes decir en tu caso, Wendy? ¿Qué puedes Sí, agregar al respecto? cuando estamos hablando de que ya son personas adultas, en este caso, ¿no? La hija, el esposo, el papá, etcétera. Ahí sí se requiere siempre normalizar, acudir a un profesional de la salud, ¿no? Años atrás se creía, ¿no? Que los psicólogos era para la gente, que algo malo le estaba Ajá. sucediendo, que eran personas anormales, etcétera. Pero en estos tiempos, que simplemente a veces salir de nuestras casas, el abrir la puerta, el abrir la puerta ya me estresó, no solo eh,
lo que yo tengo en mi cabeza o lo que sucede afuera, a veces simplemente el ruido. Hay tanto ruido visual, auditivo, etcétera, que ya simplemente con reconocer que vivimos en un entorno así y que somos personas humanas, que recibimos esa carga, ya es suficiente motivo de consulta para decir, vivo en un entorno estresante, quiero cuidar de mí. Claro. Entonces yo partiría de eso, de hacer una invitación a empezar a normalizar la atención psicológica, empezar a buscar quién puede ser tu psicólogo de cabecera, así como tienes tu dentista, tienes tu estilista, tienes tu Ujú. mecánico, quién te lava el coche, quién te pone las uñas, así, quién atiende tu mente, quién te acompaña en estos procesos. Seguido de esto, pues vas a empezar a adquirir herramientas, ¿no? ¿Cuáles? Bueno, las que la orientación del psicólogo tenga y las que considere que son las más efectivas para cada persona. Eh, Quisiera, bueno, también ahora no solamente a acudir al psicólogo, sino también encontrar como estos espacios, ¿no? Donde podemos mencionar las claves. Yo podría nombrar las claves y ahorita vamos a que me ayuden a contarlas por ahí nuestros participantes. Una, rodéate de gente que te nutra. Si ya tu jefe, tu jefa, tus compañeros de trabajo, pues no los puedes elegir del todo, pues al menos sí tus amistades, con quién eliges dedicar o pasar tiempo. Esa es una. Cuiden mucho eso. De verdad, esto de tengo que ir al bautizo que me invitaron. ¿Quieres? No, no quiero. No vayas. ¿Sabes? Entonces, seguido con esto lo conecto con la congruencia. Cuando las personas empezamos a ser congruentes con nosotros mismos, ¿qué significa ser congruente? Que lo que pienso, lo que digo y lo que siento está alineado. No quiero ir al bautizo, lo expreso de forma respetuosa. No quiero ir, no puedo ir. Hablaba ayer con una argentina que me dice, es que bueno, los mexicanos, ¿por qué les cuesta tanto ser claros y hablar? Ella me decía, hablar. Sí. Entonces, sí, sí, es una invitación grandísima a que empecemos a ser congruentes, porque por estar haciendo lo que no queremos emocionalmente, eso nos estresa. ¿Qué más? Sí o sí una rutina de ejercicio. No tienes que volverte un fisicoculturista para poder ejercitar el cuerpo. El cuerpo es una herramienta maravillosa, perfectamente diseñada, que con al menos 20 minutos al día que te muevas, dale 4 vueltas a la manzana y vas a ver en el día uno los beneficios. Entonces, vamos a recapitular. Salud mental, ir con el profesional, cuidar tus relaciones interpersonales, ser congruente, moverte. Y bueno, si ya le empiezas a añadir el higiene del sueño, una persona, creo yo que cada vez somos más víctimas de estas cositas de los celulares, de dormir, que lo último que hacemos es apagar la pantalla y cerrar los ojos. Malísimo, malísimo que hagamos eso, mal que durmamos pocas horas. Entonces, si añadimos eso más la alimentación, yo les puedo decir que estamos en gran parte del otro lado. Ya es un camino mucho más trabajado a una persona que de todo esto que mencioné, que es los cimientos, no hace nada. Entonces, sí. Ok, muy bien. De hecho, bueno, para agregar a este punto, me gustaría agregar una parte de uno de mis psicólogos favoritos, se llama Carl Jung, el padre de la escuela Gestalt. Dice que lo que resiste persiste, tal cual. Estas emociones negativas, estos sentimientos a lo mejor de impotencia que pueden representar culpa, este estrés negativo ese estrés cuando está acumulado, cuando se empieza a demostrar de diferentes maneras a lo mejor emocionalmente no nos hace tanta mella, creemos que no está afectándonos, pero a lo mejor está afectando hacia afuera. Estos pequeños arranques que podemos tener de enojo, de irritabilidad, el no querernos mover,
aislarnos ante el mundo, pueden ser demostraciones, como lo mencionamos anteriormente, de este estrés contenido. Y también algo que me gustaría agregar es, a lo mejor alguno de nuestros participantes de la audiencia está experimentando este estrés y no sabe cómo afrontarlo. Pueden ser diferentes situaciones, ¿no? Pueden ser situaciones que tienen que ver con pueden ser situaciones que tienen que ver a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel académico, etcétera. Um, es importante hacerles saber, y de esto se los digo desde aquí, no están solos. No es necesario que se abran ante el mundo y que todos sean esta parte de comunicación externa. A lo mejor no todos saben también, porque también llega a ocurrir que no todos están capacitados para hacer frente a estas situaciones, ¿no? Ante esta apertura de emociones. Sin embargo, si cuentan con una persona de confianza con la que lo puedan hablar, es más que suficiente. Y cuando estas situaciones tienen que ver con cuestiones como tal de vejez y envejecimiento, desde COI nosotros también podemos acercarnos. Un gerontólogo, a lo que me he enfrentado es que muchas veces el gerontólogo llega cuando hay situaciones que ya están muy enraizadas o muy encapsuladas. Y en ocasiones, desde la misma prevención o desde el mismo acercamiento, generar un plan de trabajo con todos los puntos necesarios y con el abordaje correcto puede ayudar a que estas situaciones de estrés se puedan sobrellevar de mejor manera, no solo para una persona mayor, sino también para una persona para una persona más joven que a lo mejor requiere un apoyo específico. O sea, no es cerrarlo solamente a un grupo de edad o invisibilizarlo a un grupo de edad, sino también es entender que a todos nos puede pasar. No sé si quisieras agregar algo más, Wendy. Sí, realmente el estrés yo digo que es contagioso. eh, si estuviéramos en vivo, podríamos hacer algunos ejercicios para que se dieran cuenta. Mucho va desde nuestro tono de la voz. No es lo mismo que una persona que esté hablando así, mírenme rápido, pero que a una persona que habla con calma, que mira a los ojos, que te escucha, que deja su celular en silencio y guardado, a una persona, sí, 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 te estoy escuchando. Ajá. Ah, ¿qué me decías? Sí, entonces es muy importante eh, autoobservarnos y saber si entonces el estrés es contagioso. Yo estoy llevando esta carga a los demás. Yo estoy perjudicando al otro por mí mismo y entonces ese otro es mi pareja, son mis hijos, esos son mis compañeros de trabajo, son mis vecinos. Y lo mismo, ¿no? Volvemos a lo que ya habíamos hablado, quiénes son las personas con las que estoy y si me están contagiando su estrés. Y se vale en esta parte de la asertividad decir, ¿sabes qué, amiga? Yo sé que tienes muy mala relación con tu suegra, yo sé que, pero yo no puedo resolverlo. Te he escuchado cuanto he podido, pero ya me parece que debo de cuidarme, porque emocionalmente cada que te escucho termino muy agotada. Entonces, ¿podemos cambiar de tema? Sí, entonces, bueno, a mí me gustaría mucho eso, ¿no? Escucharse, que las personas se aprenden a escucharse y decir, esto me hace mal. ¿Qué puedo hacer? Y en el qué puedo hacer hay muchas formas de cómo gestionarlo, resolverlo. A veces se nos enseñaron ay, no, es que, ¿cómo le voy a decir que ya no quiero seguir escuchando de su suegra? Así, con asertividad, con las palabras más prudentes. Ya si la reacción de la otra persona no la podemos controlar, ¿no? Pero muchas veces escogemos cosas que si nos enseñaran a comunicarnos, si nos enseñaran a decir, mira, así funcionas tú, esto te gusta, esto no te gusta, reaccionas así por esto, porque en tu infancia tal. Así que, bueno, quienes están rodeados de niños, todavía más, ¿no? Ahora los niños se están preocupando por cosas que no les toca. Son cosas de grandes que solo les toca a los grandes, ¿no? Información de noticias, mira, hijo, es que tú qué vas a saber si tengo que pagar la renta. Espérate, eso al niño no le importa, no le incumbe y no le corresponde. Entonces, mucho cuidado quienes estamos relacionados con niños, porque imagínense,
si hoy por hoy la vida adulta ya, el ser adulto ya es un agente estresor, entonces ahora un niño que le estás enseñando a ver la vida con esos ojos, pues más. Entonces sí creo que es mucho autoobservación, cómo me estoy dando a los demás y si lo que yo estoy compartiendo de mi propio ser y de mi propia presencia eh, afecta o favorece al otro. Ok, muy bien. De hecho, sí, completamente de acuerdo con eso. Es esta parte de también plantear límites sanos. Creo que es una parte muy importante que en ocasiones no es abordada de manera correcta. Muchas veces esta parte de los límites se piensa como, ay, es que está exagerando, ay, es que se pone muy delicado. Pero no, también los límites ayudan a plantear normas o ciertos permisos en las relaciones humanas, que a final de cuentas también permiten mejorar poco a poco, que esta relación no se pierda o no se vaya deteriorando por una situación de desgaste continuo, sino que sea planteada desde una parte de acuerdo mutuo y de respeto, pues, a la personalidad de cada individuo. Creo que es una parte importante que hay que abordar. Y también, bueno, los estresos, hay que entender, y lo mencionamos al inicio, el envejecimiento y la vejez no son lo mismo. Muchas veces se aborda esta idea como un concepto similar y no. El envejecimiento hay que entenderlo como un proceso. Es un proceso que empieza desde que nacemos hasta que morimos. Este envejecimiento va ocurriendo todos los días. Todo el tiempo estamos recibiendo estímulos que también nos ayudan a modificar nuestra forma de comportarnos y nuestra forma de relacionarnos con el entorno tanto físico como el entorno social. Y estos estresores van variando de persona a persona, no son iguales para cada uno. Hay cosas que también, y creo que lo mencionó Wendy muy claro, hay veces que no siempre entendemos cómo abordarlos porque para nosotros no son algo que nos mueva de la misma manera que otra persona. Hay situaciones que en ocasiones nosotros las podemos dejar pasar porque son cualquier cosa para nosotros, pero para alguien más puede ser una carga muy difícil y el también a veces el saber escuchar o saber distinguir esta parte puede ser un punto clave para ayudar a alguien, incluso cuando nosotros no siempre somos expertos en salud. Por ejemplo, estresores que yo he visto en consulta, expectativas propias o impuestas sobre la actividad o el desempeño de una persona. Actualmente estamos en una época donde estamos bombardeados por redes sociales de todos lados. Hablamos de la imagen y la autopercepción en redes sociales, ¿no? Que hay estudios donde se ha encontrado que redes sociales influyen de manera negativa cuando no se cumplen estos estándares de belleza o estos estándares de personalidad. Pero también, por ejemplo, yo lo quiero aterrizar en un contexto más específico. Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que se espera de alguien que tiene que cuidar a otra persona. Esas expectativas que le caen a la persona que se va a encargar del cuidado de una persona dependiente, a veces no son las más sanas y tienden a ser a veces incluso peor que la misma actividad en sí, porque imponen estándares a veces muy altos o estándares irreales que no siempre van de acuerdo o que no siempre conectan con una persona, y que no siempre conectan con la realidad de lo que está ocurriendo. Y también las pérdidas, que en este caso, o sea, a lo largo de nuestra vida, creo que experimentamos pérdidas de una u otra manera. Desde que la muerte de una mascota, el cambiar de un hogar, el cambiar de casa, el cambiar de ciudad o el cambiar de país en algunas situaciones. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la vejez o cuando estamos transcurriendo nuestra etapa de vida y cada vez se van acumulando más por situaciones a que a veces están fuera de nuestro control? ¿Cómo hacemos frente a estas pérdidas, ¿no? Que a final de cuentas van generando este estrés continuo por lo que puede ocurrir? Y también en los cambios de vida, las alteraciones drásticas en el estilo de vida, el tener que dejar una actividad o un lugar porque ya no podemos acudir, porque ya no puedo hacerlo porque tengo alguna actividad importante o algo diferente. Em, ¿Cómo hago frente a este cambio sin que me consuma, o como se dice ahí, que me coma por dentro? Esa es una pregunta importante. Wendy, no sé si tú quisieras agregar algún otro estresor que hayas identificado a lo largo de tu experiencia profesional. Mm, yo lo definiría
como cuando ocupamos un lugar que no nos corresponde en las relaciones interpersonales, familiares, de cualquier tipo de relación, es decir, cuando me coloco como mamá de mi mamá, cuando soy, o ella me coloca, ¿no? Yo he conocido historias de hijas que maternaron a su mamá desde niñas, porque quizá la hija, la mamá creció sin mamá, y bueno, ya son historias, ¿no? Pero cuando la hermana es hija de su hermana, y este tipo de cosas, a mí me parece que generan muchos problemas y generan un caos y un desorden en las relaciones, ¿no? Generan Imagínate ser la hija de tu jefe, comportarte como su hija, o yo, bueno, yo que soy mujer, o como su hijo, ¿no? En las parejas, ¿no? Que tu pareja, en lugar de ser tu esposo, tu esposa, tu novia, lo que sea, es tu papá, es tu mamá. No. Entonces, yo lo definiría así, que son situaciones que nuestra cultura latina requiere atención a la salud mental. ¿Por qué? Pues por la historia que hay milenaria, ¿no? Donde el hombre se iba a la guerra, muchísimas cosas que, bueno, la sesión no nos va a alcanzar para ahondar en ellas, pero lo resumiría en eso, que psicológicamente tenemos una tendencia a que nos coloquen y después, cuando somos adultos, voy a poner el ejemplo, si mi madre me coloca como su madre desde que yo soy una niña, no puedo hacer nada. Ella me está dando ese rol. Pero si cuando me convierto en una adulta, yo perpetúo esta dinámica, entonces ahí la cosa no va a ir bien. Así que yo lo diría así, que son situaciones estresantes por no ocupar el lugar que nos toca. Si soy Comple- hija, soy ah. hija, soy sobrina, soy sobrina. Perdón, No, adelante. no, no, claro, no, 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 perdón, realmente te interrumpí, completamente de acuerdo con esta aseveración, sí. Muchas veces también, no, y no solo y yo le agregaría no solo roles, sino también actividades. Estas Sí. actividades donde nosotros no deberíamos de tomar parte de o responsabilidad de, y sin embargo, lo hacemos porque es un modelo aprendido. Creo que es algo, creo que es algo que, no, que abre mucho campo, ¿no? Y sí, como es, nos podríamos llevar aquí fácil, muy buen rato discutiendo esta parte, pero sí, estoy completamente de acuerdo con esta aseveración. Creo que ahí la invitación al foro es, bueno, revisar esto que ya había mencionado y Ujú, posteriormente observar sus dinámicas dentro de casa, de la familia nuclear, de la familia que se haya creado, ujú, en todos sus sistemas sociales para decir, a ver, de verdad, soy la hija, soy la ujú, nuera, soy la tía, soy la no sé qué, o ujú. me estoy poniendo en lugares donde no me toca. Claro, de Adelante. hecho, sí. Y ahora vamos a verlo como esta parte desde la vejez, entendiendo que la vejez es una etapa donde hay diversos cambios que pueden, no todo no todo implica pérdidas, pero que se pueden llegar a ver un poco más acentuadas a comparación de otras etapas. Hay que entender que en la vejez hay cambios a nivel, tanto a nivel celular como a nivel físico, que se expresan ya de manera activa y que también pueden influir en nuestro estilo de vida y en nuestra capacidad funcional. Aquí, por ejemplo, encontramos enfermedades. El saber que, eh, por ejemplo, en consulta que se ve de alguien que llega por problemas de que ya no puede, de diabetes detectada, hipertensión, que siente que ya no está funcionando de manera correcta, que ya no ve como debería de ser, que ya no escucha lo que escuchaba antes o que se le olvidan las cosas, que es una queja muy común que he escuchado en diversos foros, en diversos espacios. Estas condicionantes de salud física y salud funcional son un motivo de estrés por los cambios que implican para la persona. Por los cambios que implican no solo la enfermedad en sí, sino la adaptación que tiene que hacer para poderse mantener activo la persona. Los cambios de residencia también llegan a ser un estresor. Si de niños, como lo comentaba Wendy, no siempre entendemos cómo enfrentarlo cuando es algo que no conocemos,
Ahora cuando somos personas mayores que ya tenemos una historia de vida marcada en cierto lugar y de repente los retiran de este espacio para llevarlos a otra zona, toda la readaptación que implica puede ser algo complicado. Y hablando de fenómenos específicos, de fenómenos un poquito más específicos, encontramos el síndrome del nido vacío, que era cuando que los hijos salen de casa porque se independizan. Sobre todo en algunos estudios se ha comprobado que algunas mujeres lo viven mal. No es exclusivo de las mujeres, también hay hombres que lo pueden vivir mal, dependiendo del apego y el tipo de situación que tengan con cada persona. Pero también hay un fenómeno reciente y lo mencionamos, se ha mencionado a lo largo de esta sesión. El retorno de los hijos adultos porque la situación social ya no da para que se puedan independizar y que se mantengan independientes también implica un estrés porque se tiene que modificar otra vez la rutina y en ocasiones la cooperación que se tenía o los roles que se tenían en casa cuando ellos eran más jóvenes ya no se mantienen en esta etapa. Y esto puede ser un punto importantísimo. Las pérdidas múltiples que lo hablamos anteriormente con los seres queridos y amigos, sobre todo porque son coetáneos o personas cercanas a la edad que por diferentes situaciones van falleciendo. Y también no solo personas, sino también patrimonio, patrimonio, lugares, actividades, etcétera. La jubilación, que también creo que esto es un fenómeno importantísimo, el jubilarse sin un plan, el fin de la vida laboral activa, sobre todo en hombres, es una situación de estrés importante, porque yo creo que, no sé si alguien en el foro ha visto la película que yo creo que sí, la película del pasante, con Robert De Niro. Él se jubila pero se jubila sin un plan. Entonces el primer año pues está todo muy bien, pero luego comienza a darse cuenta que hay algunas cosas que no están tan bien, ¿no? Y el cuidado de los nietos, la responsabilidad como proveedor, pues también es una parte importante para acercarnos a la persona para entender que el cuidado de los nietos sí, tiende a ser una actividad donde la persona siente una responsabilidad importante hacia la familia. Y creo que es algo que tenemos que hablar de manera más profunda, porque en ocasiones no lo quieren hacer. Y lo mencionaste tú, Wendy. Estos límites son importantes de marcar. ¿Hay algún otro que nos puedas agregar a la lista? Híjole, es que me pongo a pensar, ¿no? La cantidad de personas que hemos podido atender con todo esto. Y como bien decías hace ratito, em, que llegan justamente cuando ya es el cúmulo de todo. Entonces, de verdad, la propuesta es si son familiares que nos están escuchando, si son profesionistas, estudiantes, Ujú, siempre prevención, anticipación. Eh, yo añadiría las relaciones de pareja. eh, la generación de los mayores actualmente son personas a las que se les habló de que tenían que vivir juntos hasta el último día de sus vidas y es una creencia muy respetada, por supuesto, muy arraigada, pero yo he visto cosas incluso de violencia, de maltrato, de mucho sufrimiento emocional en base a esta creencia. Entonces yo añadiría estos estresores que son las creencias em, basadas en la perspectiva de la vida, qué es el matrimonio, qué son los hijos, qué soy yo misma, yo mismo, ¿no? Entonces añadiría esos factores psicológicos reales, aprendidos o incluso fantasiosos, ¿no? claro. Sí, de Conocer hecho. mi mente. Pues se nos está acabando el Sí. tiempo, así A que ver. podemos ir cerrando. Ok, A bueno, ver, hablábamos de estrés, bueno, para irlo cerrando poco a poco, hablábamos de estrés como una respuesta fisiológica a un estímulo, mientras que la ansiedad no es un término que se utilice no es un término intercambiable, es un trastorno del estado de ánimo completamente diferente. Es una respuesta sostenida a un estímulo, mientras que el estrés tiende a ser una respuesta temporal y que es identificable a un estímulo específico. La ansiedad a veces tiende a ser borrosa con respecto a esta causa. En el estrés es más al presente, la ansiedad trabaja más a futuro y el estrés puede ayudar al movimiento, a veces de manera positiva o de manera negativa, pero tiende al movimiento. La ansiedad tiende a ser paralizante para algunas personas. El estrés crónico tiende a ser de estrés, pasa a estrés crónico, puede tender a la ansiedad y en algunos casos tiende a la depresión.
El estrés sostenido ya no es benéfico y creo que lo hemos mencionado a lo largo de este foro, creo que estamos de acuerdo en esa parte. El exceso se puede convertir en ansiedad porque a veces podemos estar tendiendo a atacar el futuro más que el presente. Sí. Sí, ahí yo añadiría que el estrés eh, es un gran maestro y es un invitado a nuestras vidas. Y cuando tienes un invitado, por ejemplo, lo recibes en tu casa, Ujú, no le dices que se quede parado en la cochera, ¿no? ujú, Lo invitas, le ofreces la mejor bebida que tienes o la que le gusta, lo pones cómodo en tu casa. ujú, Entonces, yo para ir cerrando esta idea les diría, el estrés hay que afrontarlo con comodidad, haciendo las paces, decir, ok, estás aquí y qué vienes a enseñarme de mí mismo, ujú. precisamente porque si estamos en ese nivel de conversación, vamos a evitar pasar a las siguientes fases que son más agudas, ¿no? Claro, Y no hay un buen pronóstico en ese sí. sentido. Así que véalo como un invitado en tu Ujú, casa, que lo recibes, lo atiendes. No le dices, ahí te quedas. No, ahí estás, hablas con tu invitado, lo escuchas, ¿sí? Así que me ujú, gusta claro. poner ese ejemplo. Claro, y aparte también, o sea, nosotros como especialistas a veces identificamos estos estímulos fácilmente, pero en ocasiones una persona cuando acude no siempre se da cuenta hasta después de un tiempo, cuando ya ve ese efecto positivo en la atención. Ya hablando de los estresores que anteriormente mencionamos, ¿no? Tanto como las creencias, como las fenómenos específicos, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante que hay que entender, que no es exclusivo de una persona o de un grupo, sino que nos puede afectar a todos. Para cerrar un poco esta parte, vamos a hablar de ay, para entender un poco esta parte de la ansiedad y el impacto en la salud, hay que hablar de estadísticas. 35% de la población mundial ha experimentado estrés en algún punto de su vida. Y el 77% de estas personas presentan síntomas físicos. O sea, todo lo que hablamos de estos dolores de cabeza, de estos problemas de tensión muscular, problemas metabólicos, etcétera, se presentan en personas con estrés. El estrés se ha relacionado con seis de las principales causas de muerte en el mundo, entre ellas la obesidad, problemas cardiovasculares, ansiedad, depresión y cáncer. También el 36% de la población mexicana cuenta con una condición mental. Esto es de acuerdo con un reporte de AXA en 2024. Y hablando de los cuidadores que a lo mejor no les hemos dado el foco correcto como debería de ser, el 11,9% de las personas que se dedican a los cuidados, ya sea a nivel formal, sobre todo en personas a nivel informal, que es este estudio de Vargas Navarro, son personas con burnout o un estado de agotamiento emocional, físico y psicológico y cognitivo. Entonces, estamos hablando de una cuestión que ya empieza a afectar de nivel multifactorial la salud de la persona. Y para cerrar con nuestra sesión, ay, ujú, ¿cómo abordaríamos el burnout? Bueno, a nivel gerontológico, podemos, por un lado, validamos estas emociones, pero también en este caso, atendemos estresores a través de diferentes herramientas para optimizar las actividades que se realizan en la persona, las actividades que tiene que realizar con el cuidado, ya sea a través de grupos de apoyo o a través de atender situaciones específicas que pueden afectar al cuidador. Wendy, en tu caso, ¿cómo nos haríamos esta aproximación a este agotamiento físico o emocional? ¿Qué nos sugerirías? Bueno, definitivamente de quedarnos con que no es opcional atender al cuidador, partir de ahí. No tiene que estar en un estado de colapso para requerir atención, porque nosotros con una cultura mexicana o latina, a la mujer que se nos ha enseñado que somos súper aguantadoras, aguantamos. La mujer puede estar 50 años normalizando que la vida es así o que el darse a los otros es así. Entonces, primero partiría que como familia, como profesionales, como el rol que tengamos, no normalizar el agotamiento y mucho más en las mujeres. Y ¿Ok? la intervención puede ser de muchas formas. No me gustaría ahorita empezar a desarrollar una porque no vamos a terminar, pero Ujú, yo diría empezar a escucharle,
validarle, ¿no? Porque cuando le Ujú. dice, alguien dice, bueno, es que me estresa cuando le sirvo la comida y con nada le doy gusto. Entonces, oye, pero mira, no te lo tomes personal, no es para tanto. Ya ves que así es. Tú mira, no, esperen, permitir que el cuidador se desahogue, que yo le digo que le abra como a la llave Ah, y ajá, desagüe lo que emocionalmente emocional o mentalmente está sintiendo. claro. Después me gustaría validarlo, como les decía, y entonces sí empezar idealmente acompañado de un profesional a decir, bueno, ¿por dónde vamos a comenzar? Les voy a poner un ejemplo. Ahorita estoy trabajando con una familia que la señora tiene 94 años, solo tiene un cuidador que es una mujer siliente, ella no escucha, pero sí lee los labios. Tanto la señora como la cuidadora necesitan un refuerzo. No me voy a tener las condiciones, pero necesita haber otra persona que haga esta compañía, ¿no? Que haga este refuerzo. Y entonces, pero se fijan, yo llegué a esa conclusión después de hacer una valoración integral. Ah, Decimos, pauta número uno, contratar a alguien más, porque se está apostando que siga viviendo en casa, ¿no? Entonces, buscar ayuda. ¿Cómo? ujú. La que sea, la que tengas a la mano, preguntando por internet, pregúntale a YouTube, pregúntale a tu vecino, pregunta, pregunta, pregunta y vas a llegar con la persona indicada. Entonces diría eso, escuchar, validar y accionar. Ok. Pues bueno, se nos terminó el tiempo para esta parte de la presentación, pero vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Aquí tenemos la primera que la manda. Ok. Bien, primero, una aclaración. El síndrome de burnout es clasificado como enfermedad laboral según el CIE-11. Es diferente del síndrome del cuidador. Van relacionados, solamente que el síndrome del cuidador va un poco más enfocado a personas que atienden o que son el apoyo de una persona dependiente. Mientras que el síndrome del burnout tiende a abordar un poco más de áreas hacia afuera, hacia la parte que tiene que ver con, por ejemplo, cuestiones laborales, como lo experimenta una persona que tiene sobrecarga en el trabajo, y también, por ejemplo, con personas que viven alguna otra situación más extrema, digámoslo así. Wendy, por ejemplo, ¿te gustaría agregar algo? No, creo que está muy bien. Ok, vamos con la que sigue. No era frontera de afirmación. Oh, bueno, en el impacto económico se refiere a la falta de atención. Ok. Am, ok, impacto económico. El dato de acá abajo. Ok. El impacto económico, tal cual es, no es tanto la falta de atención, sino también en este caso, el acercamiento que se ha dado como al porcentaje de salud mental, a la salud mental, a la atención. En el mundo es el 4.4%. Según la Organización Mundial de la Salud, tendría que ser el 5% en cada país. México le dedica entre el 1.2 y 1.4% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que estamos en un porcentaje bajísimo. Y aparte, si no acudiendo un poco a estos especialistas que no siempre están capacitados a esta parte o que sencillamente por cuestiones de miedo, de yo puedo y no se acude a este apoyo, pues también se tiende a normalizar algunas situaciones que no son normales, como lo mencionó Wendy. Este era un poquito más el enfoque de esa parte. ¿Te gustaría agregar algo, Wendy? No, estoy leyendo la siguiente pregunta que dice, ¿qué Ujú, hacer cuando estás en medio del enfermo y el cuidador, cuando los dos no ceden? Bueno, esto puede ser común. Ahí no nos está dando más información si el cuidador es familiar o es una ujú, persona contratada. Entonces, de ahí parte muchísimo porque, bueno, si es mamá e hijo, pues no los puedes separar, no siempre van a ser mamá e hijo. Entonces ahí sí les diría, busquen asesoría, regálense una consulta con un gerontólogo como lo es Diego, con un psicogerontólogo como soy yo. Una consulta te puede ampliar la perspectiva y resolver claro. muchísimas dudas. Claro, de hecho, en ocasiones también estas ideas, justo lo que comentas, ¿no? De que no, que tenemos
como un panorama muy cerrado, ¿no? Como si fuera, como si tuviéramos unos lentes que invisibilizan todo lo demás. O sea, como yo tengo que hacer esta actividad o esta persona tiene que hacer esta actividad. Y es necesario que también ayudarlos a entender que no está mal pedir ayuda. No te quita este valor a la actividad. Al contrario, te puede dar incluso herramientas para poder realizarlo de mejor manera y con mejores resultados para todos. Ok, ¿qué Sí. tenemos luego? Ok, Eglantina pregunta, ¿la disminuida funcionalidad puede ser factor de riesgo para el adulto? ¿Recomienda llevar con alguien especialista? Sí. Es un factor de riesgo para muchísimas cosas. Hablábamos, en este caso estamos hablando en esta sesión de trastornos del estado, bueno, problemas psicológicos o patologías psicológicas. Pero, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos presentes ante un riesgo de caídas o ante una persona que tiene un problema? Complicado. Entonces, ante una situación, por ejemplo, como una demencia. Estas situaciones pueden incluso empeorar los síntomas. Por eso se recomienda con un especialista. ¿Cuáles pueden ser? Puede ser con un gerontólogo para empezar con este primer acercamiento a entender la situación, un panorama integral. Y a partir de ahí se puede derivar con el especialista correcto, psicogerontóloga, a lo mejor un geriatra, rehabilitación física, dependiendo de lo que se necesite. Y nos brincamos una pregunta. A ver, esta te la voy a hacer a ti, Wendy, directo. Dice, en casos de adultos mayor con condiciones de estrés crónico por condiciones familiares en las que su entorno no se puede cambiar, ya sea por diferentes condiciones como violencia, problemas económicos, entre otros, ¿qué se recomienda en estos entornos tan complicados? Híjole, bueno, pues partimos de lo que estamos reiterando, ¿no? Acudir con un especialista porque, bueno, ahí ya nos estamos incluso metiendo en temas de respaldo jurídico, ¿no? Claro. Digo, no sabemos el alcance que esto está teniendo, pero si está habiendo situaciones tan delicadas, deben ser acompañadas, supervisadas por profesionales no solo clínicos, sino también, por ejemplo, un abogado que le brinde asesoría de cómo protegerse, en qué instancias pedir ayuda o protección. Entonces, miren, yo, si me permites, Diego, antes de Claro. que se acabe el tiempo, voy a dejar en los comentarios el enlace al podcast en donde yo cada semana dejo información de la que se nos está preguntando. Ujú. Próximamente va a estar asesoría en cuanto a los derechos, qué hacer cuando una persona está siendo violentada, maltratada, Ok, cómo pueden ellos buscar ayuda legal cuando es económico, físico, híjole, son claro. situaciones complicadas. Entonces, Sí. aquí les dejo el enlace, se llama Ujú. Generación Sándwich y ahí Ok. pueden obtener mayor información. Y yo creo que vamos a responder una última pregunta, más para dar el cierre. Dice, ¿el geriatra debe considerar? Bueno, muchas gracias a toda la gente que está mandando sus agradecimientos. Aquí lo estamos leyendo. Ah, sí, gracias. ¿El geriatra debe conciliar a una familia que no puede ponerse de acuerdo para el cuidado de sus adultos mayores o no interviene en estas situaciones? Ay, a ver, esta pregunta está complicada. A mí me gusta. Eh, debería... No, el debe, yo le quitaría el debe. ¿Se Ajá, puede? Sí, también. sí puede. Depende de cada persona, de cada Ujú, profesional, su formación. No debe, no le corresponde, no son los profesionales formados para intervenir en estos casos. Sin claro. embargo, puedes encontrar algún geriatra que sí Ujú, tenga formación en bases de conciliar, moderar, etcétera. claro. Entonces, si es el caso, pueden preguntárselo antes de solicitar la consulta Ujú. o en el momento resolverlo, ¿no? Hacerle la pregunta, ¿usted nos puede ayudar en este caso? Muy probablemente les diría que los deriva con un especialista. Claro, y a final de cuentas también es esta parte de entender que hay ciertos límites profesionales. O sea, en este caso, un geriatra sí puede conciliar, pero también puede ser algo complicado porque cada familia funciona diferente. Cada entorno familiar se organiza de manera diferente, con diferentes roles y diferentes papeles y diferentes actividades. Entonces, a lo mejor no se le puede pedir completamente que haga esa función, porque primero tendría que tener una inmersión completa en la familia y eso puede afectar un poco esta parte de la atención. Entonces, no le ponemos el debe, pero se le puede agregar, como dice Wendy, el puede.